similitud en lo que hacemos en el día a día de manera profesional con lo que termina siendo un atleta. Y la verdad es que no tiene mucha diferencia, al contrario, la parte de estrategia, están escuchando a Víctor, toda la información que les da, mucha desinformación numérica, la tienen que ver los atletas, de verdad se van a sorprender lo que puede haber de similitud. Pero siempre la primera pregunta para mí es, ¿por qué los clavados? ¿No? ¿Por qué no? Dirían, es un clásico, ¿por qué no fuiste niño normal, no? Fútbol, básquetbol, correr. Pues simplemente la verdad es que yo me topé con mi deporte por mera casualidad. Yo soy el tercer hijo de una familia, mi hermano Enrique, Esperanza, su servidor, y mi mamá lo que nos le preocupaba era que fuéramos niños sanos. ¿Por qué? Mi mamá es asmática, y entonces desafortunadamente pues le dijeron que el asma se hereda, y un doctor le dijo, pero no se preocupe señora, el deporte es la medicina preventiva. Entonces obviamente mi mamá, nació mi hermano, mi hermana y yo, y a la alberca, fue todo lo que pensó. Nunca nos llevó a una alberca como para tener medallas. Nos llevó a una alberca para que sus hijos fueran personas sanas. Y afortunadamente yo en lo personal me topé con el deporte para ser una persona de bien. Si no hubiera terminado siendo un bagazo. Yo más o menos a la edad de los 6 años ya había pasado por todos los deportes. Soy hijo del Instituto Mexicano de Seguro Social, lo doy con mucho orgullo porque ahí era el único que existía. Yo soy del Estado de México, en la unidad Cuauhtémoc, la que está sobre el periférico, si alguien la ubica. Si no, el día que vayan a la Ciudad de México, en el periférico, en una alberca al lado izquierdo, ahí mero. Era lo único que había en la zona. No había otra cosa para hacer ejercicio. Ahí nos llevaron. Entonces mi mamá insistía en que hiciéramos algún deporte. Yo pasé por todos los deportes habidos y por haber. Como buen niño, abusaba del cariño de mis papás. Iba una semana, le decía no me gusta y me cambiaba. Las calcetas de fútbol y se ensuciaron, ¿no? Aunque no lo crean, intenté basquetbol, voleibol, todo lo que fuera. Nada sin que pesado, no lo intenté. Pero al final, ellos seguían insistiendo. Mi papá dice que nunca se hubiera preocupado. Hasta que llega un día a la casa de todos ustedes, dice cualquier niño está viendo la televisión, con un vaso de leche, galletas. Dice, la diferencia es que me preocupé porque tú estabas parado de cabeza. Y de parado de cabeza no dejabas de comer las galletas y tomar la leche. Inténtelo, es muy bueno para el niño. Pero al final le preocupa a mi papá. Entonces regresa a la unidad Cuauhtémoc y se da cuenta que ya había pasado por todos los deportes. Y cuando les digo que yo era vago, de verdad se lo estoy diciendo de corazón. Un niño de 6 años, ya de ahí se iba solo hasta el mercado de Naucalpan. ¿A qué? Echar el ajo. Iba y regresaba. Mi papá los sábados a veces me tenía que encontrar en la arena Naucalpan, que está a 2 cuadras de la unidad Cuauhtémoc, viendo el entrenamiento de los luchadores. Bagazo. La unidad Cuauhtémoc está dividida por el periférico. Del otro lado hay unas canchas de frontón. Me cruzaba las canchas de frontón a ponerme a jugar con los papás de natación. Los papás obviamente le avisaban a mis papás y decían, oye, Fernando anda aquí, anda apostando, ya apostó el reloj, ya apostó la toalla. De verdad, gracias al deporte, yo pude encontrar esa línea de disciplina, esa línea que canalizara toda esta acción que yo traía. Mi papá me dice, vas a practicar clavados. Dije, bueno, no pasa nada, la misma estrategia. Bueno, para empezar suena horrible, ¿no? Pero la misma estrategia. Voy una semana, le digo que no me gusta y se acabó, regreso otra vez a las caricaturas. La verdad es que empecé a ir, pero les voy a contar cómo llegaba. Mi mamá me dejaba en la entrada de la Cuauhtémoc, yo me iba cruzando hasta el otro lado del frontón, me ponía a jugar frontón, fútbol, lo que fuera. 4:45, salía corriendo al otro lado del periférico, llegaba al baño, mojaba el traje del baño, mojaba la toalla, mojaba el cabello y salía corriendo. Y le decía a mi mamá, está padrísimo clavados. Das vueltas en el aire y se cae el agua. Bien, eso no era, lo veía desde fuera. Pero mi papá se entera y me dice, te voy a ir a ver el sábado. Lo mismo hice. El viernes voy, me presento, llego con el profesor, yo la verdad es que tuve la suerte de toparme con entrenadores desde el principio, increíbles entrenadores que estaban emocionados de enseñarnos. Y llego con el entrenador, Rodolfo Segura, que me estaba haciendo unas pruebas y me ponía las manos aquí y que los pies. Yo ni estaba haciendo caso. Yo de repente empiezo a ver que un niño empieza a brincar el trampolín de 1 metro, sale, da vueltas y cae al agua. Y dije, perdón. Y de repente una niña en la plataforma de 5 metros llega, se pone de espaldas, sale de una baltinera y cae de cabeza. Y yo, wow.
Y por último, en la plataforma de 10 metros llega un cuate, se para de manos. No lo había visto más que en las caricaturas. Se para de manos, y de parado de manos, da una vuelta y cae al agua. Yo me volteo con el profesor Segura y le digo, yo quiero aprender eso. Para mí, a partir de ese día, ir a entrenar clavados era como ir a un parque de diversiones. Todo era increíble. En la escuela decían, oye, ¿quién va al fútbol? Yo. ¿Y quién va al básquet? Yo. Y yo, ¿cuándo van a flotar clavados? ¿Qué aprendes en el fútbol? Ya le pegué al balón. Y yo me aventé de 5 metros. Era increíble. La verdad es que llegué a un lugar y me enamoré de mi deporte. Pero además me enamoré de un deporte y tomé la decisión de que era un deporte, se los tengo que presumir, pero creo que aquí en Jalisco la verdad es que conocen mucho más. Es un deporte donde México es una potencia a nivel mundial. Obviamente, si les doy nombres, Paola Espinosa, Iván García, Germán Sánchez, seguramente ustedes los conocen, pero les tengo que hablar desde Joaquín Capilla, desde Álvaro Cagiola, Carlos Girón. Les estoy hablando de mexicanos desde 1940 hasta la fecha, que están dentro de los 8 mejores del mundo. Ese es el deporte de los clavados. Hoy, que este 2024, como decía Víctor, que son los Juegos Olímpicos de París, cuando vienen los Juegos Olímpicos, dicen dónde están las posibilidades de medalla, clavados son las de ellas. Pero además a nivel mundial, dicen quiénes son las posibilidades de medalla y dicen el equipo nacional de México. Ese es nuestro deporte. Y la verdad es que yo tuve la fortuna de convivir con estos señores. Yo llegaba a esta alberca de Unidad Cuauhtémoc, Carlos Girón era rockstar. A ver, Carlos Girón filmaba telenovelas y yo lo veía entrenar. Yo me sentaba en la banca, llegaba Carlos Girón, que aparte para mí personalmente creo que es de los clavadistas fuera de serie físicamente, era hecho para clavados. Se tiraba, todos lo veíamos 1 hora, salía, se secaba y se ponía su uniforme de México, con la bandera de México. Los años yo decía, yo quiero uno de esos. Y le preguntábamos a Carlos, oye Carlos, ¿cómo ganaste tu medalla? Y nos platicaba de cómo se tiró, qué pensaba, que cuando le hacen repetir el clavado al ruso, por eso es que termina quedando en plata. En fin, yo me sabía la versión oficial, la versión privada de su medalla. Ellos nos enseñaron que los medallistas olímpicos eran de carne y hueso y que eran personas igualitas a nosotros, que decían chistes, que eran simpáticos, que te agarraron y decían, cuando compitas tienes que creértela, que eres el mejor del mundo. La verdad es que ese es lo que yo aprendí en mi deporte, y como les decía, tuve la fortuna de tener muy buenos entrenadores. Este es mi primer entrenador, Salvador Sobrino. También él fue olímpico para 1980 con Carlos Girón. Él no se lastimó la rodilla, él se lastimó el hombro. Tuvo una lesión de hombro que terminó siendo una cirugía y se tuvo que retirar. Empieza a ser entrenador. Él me enseñó que había que competir con mentalidad, me enseñó la historia de mi deporte, pero además lo tengo que presumir. Salvador terminó siendo hoy en día entrenador nacional en Australia. Ya no está con nosotros desde 1993, se va a Australia. Perdón, en 93 se va a Australia y pues hoy simplemente es de los mejores entrenadores a nivel mundial. Hago una pausa. Beijing 2008, Juegos Olímpicos en China. Sin lugar a duda, una potencia a nivel mundial en este deporte es China. Todo el mundo decíamos Juegos Olímpicos en China. El segundo deporte, el tercer deporte más popular en China son los clavados. Hay 8 pruebas que se compiten en clavados. Seguramente China va a ganar 8 medallas de oro. Ganó 7. Perdió la prueba reina, la plataforma de 10 metros hombres. La perdió y gana un australiano, Matthew Mitchell. Su entrenador, Salvador Sobrino. De esa capacidad somos los mexicanos. Eso me enseñó mi entrenador. Y la verdad empezó el recorrido de mi historia muy padre. Para 1900, mi primer ciclo formal para llegar a los Juegos Olímpicos empieza en Seúl 88, participo en un selectivo. Ya Jesús Mena Jesús Mena iba a ganar medalla. Que la verdad, cuando Jesús gana en Seúl 88, veo aquí muchos jóvenes. Señores, los 80, los 90 sí existieron, no son leyenda urbana, venimos del pasado. Cuando yo veo que Jesús Mena se sube al podio, era mi compañero. Así como estaban ustedes sentados con su compañero, yo volteé y veía a Jesús. Es 5 años mayor que yo, pero al final era mi compañero. Y cuando veo que Jesús Mena gana, lo primero que dije es, yo también puedo ganar.
Y a partir de ahí empezó el ciclo. En 1990 yo fui campeón centroamericano, apenas con 17 años. Empecé a ser medallista de Copa del Mundo. 1992, mis primeros Juegos Olímpicos, tenía que ser medallista. Porque aparte en este deporte, eres medallista o simplemente no escribes tu nombre en la historia. Es complicado, pero así de exigente es para Clavados México. Y yo empieza mi ciclo para Barcelona 92, unos Juegos Olímpicos increíbles, los primeros Juegos Olímpicos que hay en Mercadotecnia, en Montjuic, la alberca en Montjuic, que se veía la Sagrada Familia en el fondo, pero simplemente yo, previo a Barcelona, tengo una fractura de mano izquierda. Para mí el deporte ha sido un maestro de vida, para bueno y para mal, y ahí me exigió aprender de mí mismo. ¿Por qué me fracturé? Por no decirle a mi entrenador que estaba cansado. Porque cuando uno es joven, es Superman. Dirían en argot, el todas mías. No le pude decir a mi entrenador, estoy cansado. Y en el siguiente paramanos, brincas, haces un resorte con las manos, y nada más escuché como tronó un hueso. Y aún así traté de ir a Juegos Olímpicos, aún así clasifico en el trampolín de 3 metros. La verdad es que en esta historia tuve la fortuna de conocer a mucha gente que me terminó ayudando, que marcó mi vida. Y el doctor Rubin fue el doctor que llevó mi cirugía, era el doctor en jefe del equipo de Estados Unidos, era el mejor doctor en cirugías en cuanto a la especialidad de clavados. Me voy a operar con él y entrando a la cirugía me dice, Fernando, lo que tienes que pensar es que vas a ir a tus primeros Juegos Olímpicos y tienes que disfrutarlos. Yo dije, usted está loco, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos a ganar, opéreme y cállese, ¿no? Me operé, llevé la rehabilitación, se las tengo que contar. Mi rehabilitación la llevé 6 meses en casa del doctor Rubin. Y el doctor Rubin terminó sin cobrar su operación. Terminó siendo para mí como un segundo papá, porque además se preocupó por mí, veía mi desesperación, veía mis ganas de ir a Juegos Olímpicos, pero él insistía. Todos los días me decía, tienes que disfrutar tus primeros Juegos. Llegó Barcelona 92, pude ir, empecé en el trampolín 3 metros, hay una preliminar, y en la preliminar más o menos participan como unos 50, 60 clavadistas, se hace el primer corte a los 18, una semifinal, y pasan los 12 a la final. Yo en la preliminar iba en 5º lugar, sin entrenar al 100% 6 meses. Yo la verdad es que ya había ganado, pero uno es joven y se quiere comer todo el mundo. Y en el último clavado lo primero que pienso es, y pasando a la final voy a ganar. Y salgo en mi clavado y de puritita espalda, 4 cimientos, 19º, no pasé el primer corte. Obviamente me quedo en el jacuzzi, como María Magdalena, ¿no? Jugando. Llega el doctor Rubin y me dice, ¿disfrutaste tus primeros Juegos? Y la verdad es que fue la mejor pregunta, porque uno como atleta te imaginas que llegas a ese lugar mágico, o sea, una pista, una cancha, el trampolín, la alberca, y te paras en la orilla, pones tus brazos laterales y te tiemblan las piernitas, porque estás en el lugar que habías soñado, que habías trabajado. Y a partir de ahí dije, no tengo que dejar de disfrutar mis Juegos Olímpicos. Es complicado, pero la verdad es que cuando yo analizaba, encontraba un pretexto, había una fractura, había una lesión, y eso te permitía ser muy objetivo cuando tú te analizas. Pero tomé las riendas. Salvador Sobrino se va en 93 a Australia, me cambio de entrenador con Gustavo Osorio, un gran amigo, fue un gran entrenador que me permitió ser yo, me permitió tomar yo las decisiones. Y en el ciclo olímpico, porque recuerden que no nada más entré en el año, sino son 4 años de prepararte para llegar a Juegos. Y en el ciclo olímpico de Barcelona 92 a Atlanta, yo tomé todas las decisiones. Yo hice el plan de trabajo, yo decía qué clavados tirar, a qué competencias ir, tomé la responsabilidad completa del trabajo. Juegos Panamericanos, 2 medallas de oro, Juegos mundiales, medallista de Copa del Mundo, medallista centroamericano, Premio Nacional del Deporte, Presa de Estado de México. Bueno, no saqué medalla en la tómbola porque no le participé. En todas las competencias que participé me subí al podio. Este ciclo no podía terminar más que con una medalla olímpica. Llevé 2 pruebas, trampolín de 3 metros y la plataforma de 10 metros.
Llegó a Atlanta 96, llegué rankeado en el número 3 del mundo en las dos pruebas, séptimo y octavo. ¿Por qué? La verdad es que fue muy difícil entenderlo. ¿Por qué? Como les platicaba, en Barcelona yo encontraba muy claro dónde había estado el error, una lesión. Cuando regreso de Atlanta, la verdad es que yo venía decepcionado y no encontraba el culpable de agarrar y decir aquí estuvo el error o él se equivocó. Mi entrenador Gustavo Osorio no se equivocó, el que se equivocó fui yo, porque tomé tantas decisiones sin permitirle a mi entrenador ser el entrenador, y me di cuenta muy tarde, y me di cuenta que estaba haciendo el trabajo solo. ¿Saben qué me funcionó mucho? Llegar y platicar conmigo en el espejo, porque yo decía que cuando platicas con los demás, pues de repente te apapachas un poco, ¿no? Es como cuando sales de la casa, el coche no prende, agarras un taxi, te bajas, te hace pipí el perro, te cierran la puerta, etcétera, etcétera, llegas al trabajo y tu compañero te dice, ¿cómo va el día? Tú, muy bien, no pasa nada. Pero cuando te hablas tú, no te puedes mentir. Y a mí me funcionaba. Lo difícil de esta vez, después de Atlanta, es que yo me preguntaba en ese espejo, ¿y puedo o no puedo ser medallista? ¿Puedes dudar? Claro, eres ser humano. El chiste es que vuelves a iniciar con esa motivación. Si ustedes están esperando que llegue un entrenador mágico, un conferencista, y les diga las palabras mágicas, están equivocados. Quienes son la motivación son ustedes. Con la actitud que te levantas, con las maneras que estás pensando cómo inicias tu día, ese es como te motivas tú. Y eso lo aprendí muy tarde. La verdad es que después de Atlanta me voy con un amigo preparador físico, Stefan Marinov, que dice que siempre que lo presento debo decir que es de Pachuca. Pues no, por el apellido es búlgaro. Llegó a México como preparador físico, fue entrenador nacional del equipo de Bulgaria de acrobacia, y en ese momento empezamos a utilizar la acrobacia para clavados. Y me dice, Fer, ¿por qué no regresamos a las bases? Clavados es de bases. ¿Cómo haces el movimiento del brazo? ¿Dónde está la cabeza? Ese es clavados. Miren, yo me sentía tan mal que le dije, cualquier idea ayuda. Te propongo que vayamos a la unidad Cuauhtémoc y entrenes con los niños que están en su primer día. Yo dije, me da igual, vamos. Llegamos a la alberca. El ejercicio es que los niños llegaban, se paraban en la orillita con los brazos arriba, brincaban, el entrenador los carga tantito de la cadera y ya están de clavado, ¿no? Haz cuenta que les doy un empujoncito. Ese era el ejercicio. Obviamente me meto con los niños, a mí ya no me cargaba el entrenador. Y entonces empiezan a tirarse y el entrenador me dice, oye, atrás de ti va un niño que le dicen Pato. Pato no sabe nadar muy bien, entonces nada más ve dónde cae, sácalo y jalo un poquito a la orilla, ¿no? Que vaya nadando un poquito solo. Y dije, sí. Yo me tiro, salgo, volteo a ver a Pato. Y Pato, ¿alguien se ha subido un trampolín? Bueno, quien se haya subido no me va a dejar mentir. Pero el trampolín, a diferencia de la plataforma, es que conforme vas avanzando, como está aguado, se va moviendo, ¿no? Y el cuerpo se te hace como lombriz para todos lados. Y entonces Pato, con mucha seguridad, desde atrás agarra sus brazos arriba y sale corriendo. Pero con todo, o sea, no midió, como niño. Y cuando llega al trampolín y brinca, el trampolín le avienta las piernas para atrás. No llevaba ni 10 centímetros y ya el cuerpo ya le había dado casi toda la vuelta. Obviamente Pato cae de espalda y el agua se hace así. Entonces yo lo empiezo a buscar, sale Pato y sale así. Y le digo, ¿estás bien? Y me dice, esto está padrísimo. Y yo, ¿qué hablas? Me dice, vuelas por unos segundos. Y cuando me dice, vuelas por unos segundos, el que se da del espaldazo era yo. Él me recordó, ¿por qué estás ahí? Por esa sensación de vacío, porque vences tus miedos. Es un deporte de iniciación temprana. La mayoría de los niños aquí están empezando entre 5 a 7 años. Y lo primero que aprenden es a convivir con el miedo. A que cuando llegan y se paran en la orilla del trampolín, se quedan petrificados. ¿Y qué es miedo? Pero que el único que lo puede vencer es él. Es uno mismo.
Uno se permite de verdad enfrentar esos miedos. Y esa es la parte más padre del deporte, que te pone a pensar a ti, que no sabes qué tan fuerte eres hasta que la única decisión que tienes es ser fuerte. Y esa es la parte más padre del deporte. Quien ven ustedes ahí es Jorge Rueda. Terminando el ciclo de Atlanta, uno de los cambios que tuve que hacer fue de entrenador. Gustavo Solo fue un gran amigo, pero decido quedarme con Jorge Rueda porque Jorge ya había sido entrenador de Carlos Girón, de Jesús Mena, María José Alcalá. La verdad, uno de los mejores entrenadores que hemos tenido. Desafortunadamente ya hace 2 años falleció el buen George, como le decíamos, pero me decido cambiar con él y pues yo llego con mis ínfulas de campeón y digo: Jorge Rueda, yo me voy a cambiar contigo porque tú eres el mejor entrenador, yo soy el mejor clavadista y vamos a trabajar juntos. Y me dice: tú no puedes entrenar conmigo. Le digo: ¿por qué? Me dice: porque tienes que aprender muchas cosas y reaprender otras. Tu fórmula que creías que te funcionaba, te funciona para ganar lo demás, pero no para ganar Juegos Olímpicos. Y es un golpe al ego, ¿eh? A ver, la seguridad que tiene un atleta es cuando tú le dices: tú puedes ganar, y él te contesta: sí, todo. Lo que me pongas yo voy a ganar. Y cuando te dicen: tienes que volver a aprender porque tu fórmula no te ha funcionado, tienes que permitirte que te vuelvan a enseñar. Y es un punto de confianza. El coach termina siendo esa persona que con mirarla a los ojos, él sabe qué tienes y tú sabes qué te está diciendo, porque es un tema de confianza. Jorge Rueda me dice: mira, te voy a mostrar cómo has estado solo tanto tiempo. Y yo: venga, ¿no? Dime. ¿Cuántos compañeros de equipo has tenido en los últimos 8 años? Dime 3 nombres. Y dije: por favor. Joel Rodríguez lleva 8 años siendo mi compañero, y Juan Ramón Colín, pero Juan ya se retiró hace 4, y Joel Rodríguez, y Juan Ramón Colín, y Joel Rodríguez, y Juan Ramón. No puede pasar de 2 nombres, solo. Lo que me enseñó Jorge es que teníamos que tener un trabajo en equipo. Y en un deporte tan individual, ustedes van a decir: es absurdo. No, porque tú ves al atleta en arriba del trampolín, pero atrás de él está el entrenador, el preparador físico, el nutriólogo, el psicólogo, el fisiatra, tus compañeros de equipo. Tú necesitas que la mejor competencia, el mejor competidor sea tu compañero de equipo. Que cada entrenamiento estés como si estuvieras compitiendo un nacional, un internacional, porque tu compañero es mucho mejor que tú, porque eso te exige. Jorge Rueda, con un clavadista, me terminó ganando un nacional con Eduardo, y Eduardo fue el primer compañero que me puso al lado, porque la mejor competencia la debemos de tener en casa. En un deporte que es tan individual, que estás parado en el trampolín tan solo, de repente te ponen un compañero, porque en mi época, así como viejito, en mi época empezaron los clavos sincronizados. En Sydney 2000 es la primera vez que hay los clavos sincronizados. Y entonces de repente, de estar tan solo, te ponen un cuate al lado. ¿Qué creen que pasó? Fue divertidísimo competir. Pude compartir la responsabilidad, pude compartir el estrés. Se volvía divertidísimo. ¿Cuántas veces terminamos haciendo algo por el compañero para que el trabajo de él salga bien? Eso es lo que terminé haciendo con Joel. Yo le contaba chistes, hacía que él se sintiera bien, y él hacía que yo me sintiera bien. Él me decía: los chinos están tirando muy bien, no manches, les tenemos que ganar. ¿Cuántas veces terminamos ayudando a nuestro compañero para que el trabajo de él salga y termina siendo en beneficio de todos? El trabajo en equipo, sin lugar a dudas, es una fórmula increíble. La disciplina, otra lección que tenía que aprender. Y no porque es deja de hacer, no te desveles, come sanamente. No. La disciplina en este equipo la entendimos de otra manera. Hay que hacer bien lo que tienes que hacer todos los días. La competencia no se gana el día de la competencia. ¿Ustedes saben cuántos clavados tiene un clavadista diarios en entrenamiento? Aproximadamente 250 clavados diarios. En un año tira 70,000 clavados. Les estoy hablando que eran mis terceros Juegos Olímpicos. Son 12 años. Y la final son 6 clavados. Es el resumen de tu trabajo.
La disciplina es hacer bien lo que tienes que hacer. Cuando te tiras 200 clavados te duele hasta las uñas. Todo, las pompas, la espalda, las plantas de los pies, el trampolín, como les decía, es de aluminio, tiene una pintura, tiene arena sílica y tiene unos hoyos para que no te resbales. Pedicure gratis después de 200 clavados. Gratis. La tela de cine es tu mejor aliado porque así no pierdes la uña. Esa es la realidad. Y después de 200 clavados el entrenador te dice, uno más. Claro que estás entrenando arte extra. Cuando te está insistiendo en un movimiento en la cabeza, tienes que ver el agua y le das 3,5 vueltas, das 4 giros y te está pidiendo que levantes la cabeza. En ese momento sabes cómo hacer las cosas mejor. Estás entrenando, nosotros decíamos que estábamos entrenando como si compitiéramos para competir, como si entrenáramos. No inventas nada, la diferencia es que todo lo que estás haciendo en el entrenamiento lo sabes hacer. Hoy en esta pandemia, muchos habló del tema de resiliencia, y fue el tema, y los mejores ejemplos eran los atletas, pero porque la diferencia es que el atleta lo hace todos los días. Ese tenista que termina dándole la vuelta de ir en cero, es porque todos los días se esforzaba un poco más. Eso es lo que se hace, y se entrena todos los días. Otra lección que yo tenía que aprender era el liderazgo. Y el liderazgo no era como yo soy el líder, no, sino era un tema de compartir el liderazgo, de permitirme que ese hombre me dirigiera, que yo tuviera toda la confianza para que él me dijera qué decisiones íbamos a tomar. Déjenme contarles una. Jorge Rueda en la Copa del Mundo del 2000, yo quedo en tercer lugar en el trampolín, en la plataforma me fue más o menos cuarto, quinto, y en unos sincronizados quedamos tercer lugar. Terminando la competencia, viene a mi cuarto y me dice, Fer, de las 3 pruebas que competías, vas a competir una. Como atleta, hagan de cuenta que me estaban quitando oportunidades. Yo, no, espérame, ¿cómo? Pues yo puedo con las 3, además las 3 ya calificamos para juegos. Me dice, no, vas a competir en una. Y yo, nos aventamos una junta como de 6 horas y él me sacaba números, estadística, y me decía, el grado de dificultad de la plataforma es este, el grado de dificultad del trampolín es este, de los sincronizadores son este, las competencias, tú has estado en esto, así, números y números. Un deporte tan subjetivo, lo volvimos objetivo el análisis. Y me demostró que mi oportunidad era el trampolín de 3 metros. Y aún así, yo termino diciéndole, bueno, ya dime, convénceme, ¿por qué tengo que competir una? Y me dice, si compites en una, vamos a ir por medalla de oro. Si compites en 3, vas a volver a ser finalista de toda la vida. Y sin embargo, cuando regresamos a México y que lo anuncian a la prensa, a Jorge no lo bajaban de viejo, que no sabía tomar decisiones y que estaba jugando demasiado. Esas son las cosas que termina siendo un equipo que está lleno de líderes, que alguien tiene que tomar las decisiones frías, pero que termina platicándolas con el equipo, porque todos tenían un liderazgo. Y ese liderazgo, la verdad, fue una manera increíble. Pero para que un proyecto nos emocione, tiene que tener un reto. Ya nos había ido bien en Panamericanos, ya nos había ido en Copa del Mundo, pero queríamos ganar medalla olímpica. Y además le queríamos ganar al mejor del mundo. Para estas épocas, el joven que ven ustedes ahí es Dmitry Saukin, ruso, el máximo ganador de medallas olímpicas en este deporte, en número, no en oros, pero sí en número. Y la verdad es que a meses antes de los Juegos Olímpicos se había impuesto una marca de puntos tanto en la plataforma como en el trampolín, y nosotros dijimos, tenemos que ganarle al mejor del mundo en la mejor competencia. ¿Por qué? Porque el deporte te enseña eso, que aun cuando vas cumpliendo metas, tienes que ponerte objetivos más grandes. Y a veces compartíamos nuestra meta y decíamos, no, sí, vamos a ganar a Sautín. No, 3 platadas. Sautín tira casi perfecto. Danos chance. Lo que ellos no entendían es que también había una estrategia. Nosotros sabíamos cuál era nuestra estrategia para enfrentar a este hombre. Y además de él estaba un chino que se llama Xiaomi. Xiaomi, a lo mejor algunos lo recuerdan, Luganis gana en el 88 la plataforma de 10 metros y en segundo lugar queda un niño de 14 años. Ese Xiaomi es medallista olímpico en 88, 92 y campeón olímpico en trampolín de 3 metros en 96.
nosotros queríamos ganarle a los mejores del mundo. Y la verdad es que cuando platico de esto siempre tengo que llegar al resumen que termina siendo ese último mes antes de salir a juegos. El último mes casi siempre es esta parte del campamento en donde todo se tiene controlado. A ver, nos llevan a una alberca, esa alberca tiene más o menos los mismos colores que la alberca de Juegos Olímpicos, pero además tienes controlado el hotel, el transporte, y no es más porque te va a decir de relajo, no, sino es de verdad porque tengas controlado todo, el descanso, la prensa no se atendía más que en los descansos, el desayuno, la nutrióloga, todos tus trabajos externos, tanto el fisiatra, visto que se meten ahora en las tinas con hielo, bueno, eso se hace de toda la vida, pero al final es controlar eso. Y el último día de este campamento, nunca se me va a olvidar. Jueves. ¿Por qué jueves? Porque el viernes salíamos a México, el abanderamiento era el sábado y el lunes estábamos volando para Sydney. El jueves me levanto, mi compañero de cuarto durante tanto tiempo, Joel Rodríguez, empieza a poner la tele. Yo dije, no, yo me voy a desayunar. Llego a desayunar, mi religión me pide que inicie el día con café. Es cafeísmo, o sea, si no empiezo el día con café no funciona, de verdad. Llego, me siento al restaurante que llevábamos meses viviendo allí. Competimos, estuvimos en campamento meses. Pido mi café y no hay café. Me terminé metiendo hasta la cocina para ver si tenían. Me dice, no tenemos un té. Le dije, no, yo ya me voy. Me pasó al lobby del hotel y llega la nutrióloga, Martita Rueda. Me dice, oye, Fer, yo creo que te voy a cambiar la dieta. Fíjate que ayer que te pesamos, pesaste 59,700 y deberías estar pesando 59,500. Le dije, mira, Martita, si no me vas a cambiar el plato de fruta por un plato de tacos de barbacoa, ni me hables. O sea, yo ya estaba, no de malas, mal. Le dije, me estás diciendo una babosada, por favor, lo platicamos después. Y no pasaron ni 5 minutos y se sienta Estefan Marinó y Jorge Rueda. Y me dice, no, Fer, como que estás cansado. Y le dije, perdóname, no tienes madre, Jorge. Yo no estoy cansado, estoy fatigado, me duele todo. O sea, ya la uña del dedo chico no la tengo. Y me punza la cortada, me punzan las pompas, la espalda, todo me duele. Me dice, sí, pero pues hay que echarle ganas, ¿no? Hay que brincar, Jorge, ¿sabes qué? Yo me voy adelantando, los veo en la alberca, me fui a la alberca, según yo calenté y me calmé, y Dalai Lama, y Home y todo. La verdad es que no funcionó. Yo estaba enojado. Empecé mi entrenamiento. Y en mi entrenamiento pones el mismo orden de la competencia para que tengas esta parte de visualizar cómo estás compitiendo. Te ves en la alberca, te ves con todos los detalles. Y llega Jorge, está en la grada, yo empiezo a entrenar y de repente lo veo así, como quinceañera, alrededor todas las cámaras, atendiendo a los medios. Toma agarrar y me decía, no, tírate para que salga la alberca así limpia. Tírate. Y este babosa, no atendemos a los medios. Y yo me tiraba y el joven me decía, no estás brincando y tienes los brazos doblados. Cuando llegas al trampolín o sales del trampolín tienes que llevar los brazos estirados porque esa es la amplitud de la biomecánica para poder brincar más, hacer los clavos más fáciles. Y me seguía diciendo, no estás brincando y tienes los brazos doblados. Más de 250 veces me lo dijo. Todos los clavados me estuvo diciendo lo mismo. Y yo decía, no me está viendo. O sea, este cuate no me está pelando. Y yo tengo que hacer mejor entrenamiento. Y yo para arriba y para arriba. El último clavado es con el clavado que te imaginas que estás en la final. Y que dices, van los 8.5, la alberca llena, cámaras por todos lados. Y dicen tu nombre, Fernando Platas, México, 8.5 para primer lugar. Y hasta nervioso te pones. Pero además yo me lo quería tirar y que este baboso me dijera que buen clavado. Salgo, me tiro, me pongo en la orilla, me le quedo viendo así de, ¿cómo viste? Y me dice, no estás brincando y tienes los brazos doblados. Y yo agarro la gamuza, se la aviento, pero con todas mis ganas. No tengo muy buena puntería. Ese día, no fallé. Fernando Valenzuela hubiera sido envidiado. Pero con todo le digo. Y le digo, de ahí a la grada le grito, ¿tú qué quieres? Además con un remate, ¿no? Por ahí. ¿Tú qué quieres? Y Jorge, con todo el convenio del mundo,
agarra la gamuza, la deshace, la empieza a doblar, viene caminando. Y de verdad con tanto colmillo, creo que caminaba y dejaba un surco así del colmillo. Y yo, pero me sentía que hervía. Y llega, me da la gamuza en la mano, bien dobladita, perfecta, así como playera de Zángano. Me agarra del hombro y me dice, ¿cuántas medallas olímpicas tienes? Y a mí me dieron ganas de decirle, eres un... Le digo, ninguna. Y me dice, yo tengo 2. Y ninguna le he ganado así. ¿Puedes acabar tu entrenamiento? Yo me quedé callado y acabé mi entrenamiento. Déjenme decirles qué había atrás de eso. El jueves en el programa decía superar el 100% de carga, situación de estrés. Yo ese día no revisé el programa. Jorge tenía unas hojas de contabilidad de esas viejitas, sí existieron, señoritas. Sí existieron. Y ahí tenía el programa. La situación de estrés era quitar todo lo que habíamos trabajado, asegurándolo, que no había café, que te preguntaban, que te estresaban, que dejaban entrar a los medios, que me fui solo, todo lo cambiaron para cumplir el programa. El programa terminamos haciendo ese día casi 350 clavados y ninguno lo fallamos. Ese trabajo sucede para que llegue el día de la competencia. Como les decía, 6 clavados, 1 hora 20, 12 pelados buscando el resultado de su vida. Clavado por clavado nosotros sabíamos qué íbamos a hacer. Yo iba a presionar a esos 2 para que no se sintieran cómodos. Desde la primera ronda íbamos pegados 4 clavadistas, 2 chinos, un amigo dice que parecíamos un buen chiste mexicano, 2 chinos, un ruso y un mexicano. Si no lo digo me cobra derechos. Y la verdad es que era así. Hasta la tercera ronda uno de los chinos cae de espalda y nos quedamos 3. Si tú cometías un error de un punto en un juez, te separabas por casi 15 puntos. A ese nivel estábamos. Y yo pasaba con Jorge, salía de un pasillo, pasaba con Jorge, le decía qué clavado iba, me da 3 puntos y me subía a tirar. Y llega el último clavado. Salgo del pasillo, llego con Jorge y le digo, puedo irse enfrente con 2 giros. Me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, brincar mucho y estirar los brazos. Y Jorge tenía una magia, la verdad es que el George era esas personas, tenía una magia para decir las cosas en el momento y tratar a sus atletas. Jala una silla, se sienta y me dice, la alberca es tuya. Yo vengo a disfrutar esta final. Ya sabes qué hacer. Y se queda sentado con sus bracitos cruzados. La verdad es que dan de cuenta que me quitó todo el estrés. Yo caminé el trampolín y no hice otra cosa más que lo que hice 250 veces en la alberca. Poner mis chanclas en el mismo lugar, doblar bien mi gamuza, me subo al trampolín, llego al trampolín, una grada como 15,000 personas, otra grada de 5,000, 20 y tantas cámaras por todos lados, literalmente hasta por debajo del agua. Dice la pantalla Fernando Platas, 8,5 para el primer lugar. Sí, me tiemblan las piernas. Sí, se me sale el corazón. Sí. Yo personalmente creo que cuando tú tienes un objetivo y hay responsabilidades en ello, las responsabilidades las quieres, las disfrutas, estás en el lugar ideal y sabes que tienes las herramientas porque ya lo entrenaste. Yo salí de mi clavado, vi mis vueltas, mis giros, termino viendo el agua, entro al agua. ¿Se han echado una bombita en alguna alberca? Igual, sientes todas las burbujas en el cuerpo, nada más la diferencia es que yo sabía que ya había hecho mi chamba. Porque esa es la magia de mi deporte. La constancia y tú enfocarte a hacer lo que tienes que hacer es la diferencia. Tienes que tener la cabeza fría y el corazón caliente, viendo la competencia y viviéndola, hasta donde tú te sientas cómodo. Yo salí de la alberca, les tengo que decir la verdad, ahí sí empecé a caminar como potrillo recién nacido, ¿no? Llegué con Jorge y le dije, yo ya hice mi chamba. Me dice, no te vayas, el ruso no puede,
Le dije, no hombre, ¿cómo crees? Yo bromeaba con muchos amigos y decía que Dimitri era como un asesino a sueldo. O sea, te veía y te mataba, no daba oportunidad, de verdad. Un gran tipo. Veníamos viajando desde el 86, 87 juntos. Sale Dimitri Sautín en su clavado y cae corto. Y de repente estábamos en primer lugar. Entonces yo agarro a Jorge y le digo, ¡mole! Y me dice, ¿y el chino? Peor, cabrón. No, le digo, no, tú ya no. Me dice, no, quédate. Ve tu final. Este es tu final. Se para el chino, sus brazos laterales, mueve los talones, salen las vueltas, cae. Volteamos a ver la pantalla y eso es lo que decía. Yo en mi primer lugar 708.72 y Fernando Plata 708.42, Dimitri Sautín 703.20. La final más cerrada de trampolín de 3 metros hasta el momento en Juegos Olímpicos. Pero ya pasaron 24 años, qué rápido. 24 años, 26 de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya está bien desuso. No, siempre preparado para ver teléfonos, pero al final, la verdad es que todo sucede muy rápido, estás preparado para la competencia. Lo que nunca visualicé fue el tema de esta parte emotiva de la premiación. Siempre pensé que yo iba a ser muy sentimental, no era tus terceros juegos, no habías ganado los anteriores, que a lo mejor hasta lloraba como señorita México, ya sabes, pero no. La verdad es que me quedé en pausa y empecé a disfrutar a través de tu equipo de trabajo, a través de ver a Jorge Rueda romper el llanto. Paso por el pasillo hacia el cuarto protocolo y de una escalera baja Jesús Mena, Carlos Girón, Ernesto Canto, Carlos Mercenario. Eran amigos míos, son amigos míos. Y verlos llorar, verlos que ninguno pueda decirte felicidades más que darte un abrazo, y ya al final Carlos así de ya, vete para allá, ¿no? Eso es lo que empieza a emocionar. Yo tenía la gran virtud y la gran oportunidad siempre de platicar con todos los medallistas olímpicos y les preguntaba qué pasaba, qué sucedía, y ellos siempre me decían que no dimensionabas hasta que regresabas a México y hasta que ves lo que significa una medalla olímpica. Obviamente en mi familia siempre será la parte importante, han sido mi base, siempre serán en mi parte consultiva hasta el día de hoy. Si algo, tengo 2 hijos, así que si algo quiero saber voy y le pregunto a mi papá y a mamá, siempre seguirán siendo. Pero hay momentos también que la medalla te marca, pero para ser abanderado de la delegación olímpica para mí significó mucho. Fui 2 veces abanderado, tanto para Sydney como para Atenas en los últimos Juegos. Para Sydney fue motivación completa. Yo siempre creí que el abanderado tiene que ponerle su personalidad, su liderazgo, esa parte de la experiencia, y eso fue Sydney. Sydney para mí fue el reconocimiento de mi trabajo, pero además yo tenía que ser un impulso para la delegación. Y para Atenas fue la nostalgia, un premio a mi carrera, empezar a decir adiós, que ese es el paso más complicado que puede tener un atleta, empezar con el proceso de retiro. La verdad es que el deporte te permite eso, te permite empezar a tener esas metas que terminan siendo diferentes a diferentes edades. Y para mí Atenas terminó siendo esa culminación, terminó siendo pues inclusive casi como mi graduación, ¿no? Soy licenciado en Administración de Empresas del TEC. Yo decía, pasas tanto tiempo queriendo terminar tu carrera que hasta una fiesta te hace, ¿no? Yo quiero mi fiesta y quiero mi fiesta que sea en la final de Juegos Olímpicos. Les voy a contar algo que es muy cierto. Mis papás no lloraron en la medalla. Yo hablaba con mis papás desde allá y, sí, felicidades. Mis papás lloraron el día que yo firmé mi título. No es broma. Es un chiste. De verdad se los juro. Mi papá toda la vida me decía, la escuela, la escuela, la escuela. Y de broma me decía, es que con una medalla no pides chamba. Y la verdad es que se lo agradezco mucho porque sí te permite tener otra preparación, tener otra visión. Hoy la verdad hay muchas escuelas que están becando a los atletas. Y gracias a eso tenemos una generación de atletas con otra mentalidad, mucho más profesionales. Y el profesionalismo no tiene que ver con que les paguen, tiene que ver cómo hacen las cosas, cómo terminan siendo como los mejores del mundo. Y el deporte es eso, termina siendo una gran familia y que te va poniendo estos obstáculos y te va poniendo metas y te va renovando. Porque después de Juegos Olímpicos regresas a entrenar y aunque regreses con la medalla, empiezas de 0 puntos. No vas acarreando puntos. Empiezas de 0 y tienes que entrenar las mismas horas de un novato.
A veces la gente me pregunta, oye, ¿cómo sabías que te tenías que retirar? Primero porque en diciembre de 2000 Jorge Rueda me dijo, oye, ¿cuándo te retiras? La honestidad, la sinceridad, el comentario puntual. Yo todavía con Jorge le dije, oye, no juegues, ahorita doy autógrafos. Era diciembre del 2000. Yo salí en tele, hasta en Otro Rollo, si existe Otro Rollo. Daba autógrafos, estábamos comiendo y la gente llegaba penosa. Decía, ¿cómo crees? Pues fue el mejor momento para planear mi retiro. Porque vas poniendo esos filtros, esas metas, en donde te vas evaluando si estás en la mejor posición, porque lo que quieres es terminar tu carrera de la mejor manera. Y el objetivo se volvió increíble. ¿Saben cuál era el objetivo? Satisfacción personal. ¿Iba a volver a estar en la final? Sí. ¿Iba a estar peleando las medallas? Sí. ¿Iba a tener el último clavado? Sí. La diferencia es que después de ese clavado no me iba a volver a subir. Y tenías que estar satisfecho con lo que habías hecho toda tu carrera deportiva. Y se vuelve un objetivo muy complicado. Pero el deporte te lo enseña y te vuelves a renovar y entiendes que esta parte de luchar es toda la vida. Los campeones no nada más llegan a llegar a una competencia, no son esa gente que constantemente están luchando, están peleando, están trabajando todos los días para llegar. Hoy yo soy miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y ya el año pasado, el 23, me dieron la oportunidad de ser jefe de misión de los Juegos Panamericanos, de la delegación. ¿Qué significa ser jefe de misión? Que tú solucionas los problemas, punto. Pero fue algo increíble. Yo creo que a ustedes les va a sonar muy familiar. Estuve trabajando para que otras personas, los atletas, lograran su meta de vida. Estuve tratando de decirles cómo y resolver los problemas alrededor para que puedan verse ellos en una etapa a llegar a otra meta más grande. Fue la delegación con más medallas de oro. Fue la delegación con más medallas. Y me topé con una generación de mexicanos y mexicanas que son unos chingones, con otra mentalidad, con las ganas de ganar. Les podría decir, de verdad, unas finales que nos hicieron vibrar. En mi medalla no lloré. En Panamericanos hubo 3 finales que, mendigos chamacos, casi me sacan las lágrimas. Casi. Ya la sientes aquí. Eso de volcarte, ayudarle a otra persona a que tenga su plan de vida y que tú le vayas ayudando es una tarea dificilísima, pero es súper apasionante. Me volví el viejito gritón, el viejito que daba los consejos. Fue increíble. Eso termina siendo el deporte. Te enseña que una manera en que haces las cosas la puedes replicar en todas las demás, con toda la apertura, con toda la flexibilidad de que a lo mejor cada proyecto puede ser diferente. De verdad, les invito a hacer algo, hagan una práctica, lleguen a su casa, véanse al espejo, pónganse cómodos y platíquense su historia. ¿Lo han hecho? ¿Dónde empezaron? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a donde están? Con las buenas y las malas, porque esa es la parte emocionante. No hay una historia de super yo. ¿Y a dónde quieren llegar? Y se van a dar cuenta de 2 cosas bien padres. La primera, posiblemente que no habían valorado su historia. Y la segunda, con qué pasión cuentan su historia. Con qué pasión están haciendo lo que hacen. Hoy, si ustedes me dicen y me permiten hablarle de mis hijos, bueno, les voy a contar 20,000 cosas. Son mi pasión. Antes hubiera dicho, el mejor momento de mi vida fue la medalla. No. Ver nacer a mis hijos no tiene madre. Punto. ¿Qué tan apasionados están de lo que hacen? Yo no puedo dejar de hablar del deporte, de vida deportiva, si no hablo de los valores. Porque el deporte, el movimiento olímpico trata de valores. Trata de respetar al contrincante, trata de respetar las diferencias. Y que al final tú sabes que puede haber otro mejor que tú, pero que eso le da más valor a lo que tú haces. El deporte es eso, la vida es esa. Y la última lección que les quiero compartir de mi deporte, pero bueno, está de su imaginación. Imagínense que todos son clavadistas. Todos somos clavadistas. Ya vieron que uno se da vueltas, pero vamos a subirnos a la plataforma de 10 metros. ¿Están listos? Subirse a una plataforma de 10 metros es como subirse a 4 o 5 pisos más o menos por las escaleras. Llegamos. Señoritas, es de 10 metros. Tienen que llevar traje completo, bikini.
Muy mala combinación. Traje completo. Jóvenes, la piel de leopardo, esas pues no. Somos más clásicos. Nos subimos a la plataforma de 10 metros, pero como somos clavadistas, vamos a caminar muy seguros a la orilla. No nos vamos a agarrar del baratán ni a gatas, no. Súper seguros. Llegamos a la orilla, ponemos las manos, las dos manos, estiramos los codos y las piernas cerquita, las empiezas a pegar. Y pasas todo el peso a la palma de la mano. Y ya los pies no tocan el piso. Y ahí con pura fuerza y flexibilidad llevas las piernas hasta la vertical y aprietas. Ahorita que estaba Víctor haciendo su presentación, les voy a contar una, pero si les dicen que yo se las dije, lo voy a negar. Un entrenador, cuando nos enseñaban a pararnos de mano, nos dijo: tienen que aprender la técnica del cheque del portador. Entonces, ¿cuál es? Cuando llegas al parado de manos y que aprietas las pompis, te imaginas un cheque al portador por $1 millón y que te lo ponen en las pompis. No lo sueltas, no lo sueltas. Y justo cuando estás ahí, nada más lo único que ves en la orilla de la plataforma, tus manos y a 10 metros de distancia el agua. Y en ese momento ves los piecitos que van de un lado a otro y entiendes que el mejor lugar donde puedes tener los pies es en el piso. Y se llama humildad. Cuando ustedes logren grandes cosas, recuerden quiénes son, de dónde vienen, no pierdan su identidad, porque entonces eso le da más valor a lo que están haciendo. En el momento que perdemos nuestra identidad, no sabemos qué queremos y a dónde vamos. Y la humildad es un gran valor para seguir consiguiendo grandes éxitos.